9:30. ¿Cómo te va, Candela? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Gustavo? Buen día. Escuchabas atentamente. Esto es más que nada enfocado en lo pedagógico, ¿no? Exacto. Sí, pero muy interesante también y todo está relacionado con todo. Por supuesto. Y todos los temas que tienen que ver con la educación, con obviamente la literatura, te interesan. De hecho, tenemos esta columna, tenés tus seguidores a través de las redes sociales. Ujú. He leído algunas de las opiniones, esperando tu columna. Así que hoy los vas a satisfacer Hoy con estamos un acá. autor allá, Sí, premium, sí. ¿no? Sí, generalmente voy por los autores menos conocidos, pero hoy vamos con algo potente. El gran Gabo Exactamente, Gabito. García Márquez. ¿Por qué Ujú. la elección? Porque una cuestión totalmente subjetiva de que a mí me encanta cómo escribe, me encantan las historias, lo he leído mucho y además porque, bueno, sí, porque es muy conocido, porque hay mucha gente que le gusta y porque tal vez es un autor que todo el mundo alguna vez escuchó el nombre, pero tal vez no sabe mucho de él, como pasa con mucha gente famosa. Sí, Entonces, bueno, me pareció una buena elección. liderada su obra por los 100 años de soledad, Exactamente, esa fue cuya la... historia es muy atrapante Sí. porque estaba en una posición económica muy débil, Ujú. incluso no poder pagar el alquiler. Sí. Su esposa le recriminaba permanentemente que hiciera algo para ganar dinero, Claro. porque con escribir no alcanzaba y pasaban hambre prácticamente y lo iban a echar de la casa que alquilaban. Sí, estuvo como un año y medio escribiéndolo, así Y que... no daba en la tecla Gabriel, y escribía, y tenía un boceto por allí de un libro que no le permitían en su país y en otros países latinoamericanos editarlo, Claro. porque no les interesaba. Ujú. Y en Buenos Aires sí le dieron pelota, valga la expresión popular, Obvio. para dar señal de cómo fue esa historia, y le publicaron un libro cuyo título después se transformó en una obra cumbre, Sí, Cien realmente años de fue soledad. la obra que lo catapultó a él, porque había escrito mucho antes, había escrito otras novelas, pero sí, no habían generado interés o tal vez no era tan conocido. Y esa obra la tradujeron a más de 25 idiomas, se conoció en todo el mundo, también formó parte del boom latinoamericano por esos años, entonces en general mucha literatura latinoamericana se empezó a hacer famosa en Europa, entonces como que cayó una obra genial, buenísima, en el momento justo tal vez también para hacerse famosa o para unirse a otro movimiento. Y también lo que se ve mucho en esa obra es esta cuestión del realismo mágico que se ve en otros escritores también, que es como toda esta cosa de la hipérbole, la exageración, 100 años de soledad, la mujer vive 100 años, que si bien hay mucha gente longeva, 100 años es un número importante, digamos, y por ejemplo hay dos nombres que son José Arcadio y Aureliano, que se repiten, todos los hijos se van llamando con esos dos nombres y repiten las características de los personajes anteriores, o en un momento en el pueblo donde se sitúa la historia que se llama Macondo, Sí. que es un pueblo inventado, pero con las características de muchos pueblos, no solo colombianos, que es donde nació García Márquez, sino se nota mucho esta cuestión latinoamericana. Uno lee Mm. este pueblo y sacando que tal vez el clima es mucho más tropical por lo que cuentan, se ve identificado con cualquier pueblito de acá. Y en vez de llover, no sé, una semana o 2 semanas como mucho, llueve 100 días completos que no para de llover. Entonces, todas estas cuestiones extrañas o rozando lo mágico se narran con total naturalidad, como si fuera, digamos, a nadie le sorprende esa situación. Entonces eso se va viendo en todo el libro y está muy bueno. Sí, vos dijiste bien, ¿no? Es una obra entre tantas. Además Exacto. hay un libro que recopila sus discursos, sus opiniones y sus artículos periodísticos. Sí, Es muy frondosa la actividad de Gabriel García Márquez, no solamente como escritor, sino como periodista. sí, Es es un que, autor completo. exacto, él arrancó como periodista y además siempre estuvo muy interesado en la política también, entonces de más grande opinó mucho sobre el tema. Entonces sí, se lo puede encarar desde varios lugares, digamos, al que le interese la literatura y al que le interese la opinión, la crítica, la política también tiene mucho sobre el tema. Yo lo primero que leí de él cuando era muy chica, no sé, 13 14 años, se llamaba Relato de un náufrago, es una novela cortita y me encantó la forma con la que él genera tensión en la historia. Es un hombre que se cae de un barco en una tormenta y queda en una balsa y va narrando toda la desesperación del hombre o qué recursos usa que se llega a comer
trata de comerse la goma de los zapatos o se come las tarjetas de colectivo que le habían quedado en el bolsillo. Ya no sabía qué hacer el tipo, hasta que bueno, al final llega a una isla, pero muy, muy desesperante la trama. Más sencilla tal vez que 100 años de soledad, que es muy compleja y con muchos personajes y muy larga, pero también muy buena. Como otros autores latinoamericanos, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa, el que se le negó a Jorge Luis Borges, Sí. lo obtuvo este colombiano que ha elegido Candela Fumale para esta columna de literatura. ¿Con qué cerramos? Con una anécdota. Con una amiga hace un par de años, no sé por qué empezamos a hablar de él y empezamos a discutir sobre si él estaba vivo o él estaba muerto, sin querer recurrir a Google o a Internet para buscarlo. Entonces yo sostenía que el tipo estaba muerto. Resulta que al otro día sale la noticia de que Gabo muere. Entonces yo me sentí tremendamente culpable por la muerte de este hombre, pobre. Yo sosteniendo que estaba muerto y el otro día murió de verdad. Tuviste como una anticipación, Sí. Una iluminación. Sí, pobre hombre, lo maté un día antes. Un sexto sentido. Bueno, Gabriel García Márquez, entonces hoy como eje de este comentario. Candela. Bien. Otra cosa que quería comentar Sé que es tenés que otra cosa. hay otra cosa, te dejo sí. el espacio. Punto suspensivo. El otro día habíamos, yo había contado que por ahí entraba al baño y encontraba alguna revista así perdida, y justamente me pasó después del programa pasado que entré y me encontré con un artículo muy interesante de Leonardo da Vinci, que estaba escrito en estas revistas que todo el mundo seguro conoce, que se llaman Reader's Digest, que según mi abuelo... Selecciones. Claro, el Reader's Digest, sí, la revista Selecciones. Ese nombre complejo cuando éramos chicos, y ¿cómo se llama esta revista? Claro. Difícil de nombrar, ¿no? En el castellano, ¿no? Pero más conocido como Selecciones. Sí, exacto. Sí, incluso hasta a mí me resulta incómodo pronunciarlo en inglés. ¿Y qué encontraste de ese recuerdo de la niñez? Me hojeé muchas revistas que había en casa de años muy distintos. Había una, no sé, de 1955, otra de 1970, como varios baches históricos en el medio. Y me dio mucha gracia. Encontré cada nota machista, pero no digo un poquito machista, digo machista recalcitrante. Cosas propio de la época. Sí, que hoy en día cualquiera diría, bueno, ya un poquito avanzamos, pero sí. Cosas onda, cómo controlar a tu mujer, o cómo dominar a su mujer. Hacer que sea más eficiente en la cocina. Sí, real, había una que decía todo lo que las mujeres tienen que saber de sus maridos. Yo decía, no sé. Yo te agrego algo más, las mujeres de aquella época esperaban con entusiasmo ese artículo para poder leerlo. Sí, bueno, sería como la revista Cosmopolitan de hoy, hay cosas que más o menos siguen, pero también esta nota que digo yo, cómo manejar a las mujeres se llamaba, y está en la edición de febrero de 1958, por si a alguien le interesa ir a ver eso. El artículo que le daba consejos a los hombres. Sí, escrito por una mujer diciendo que a las mujeres en el trabajo le gustaba que las manden. Bien. Porque no tenían capacidad para mandar. Que se haga valer. Exacto. Pero también, de este tipo encontré muchas notas que a mí me daban gracia, pero también encontré, por ejemplo, en una edición de febrero de 1976, está bien, varios años después, una que decía, ¿qué es la educación sexual? O sea, ya desde ese momento estaban diciendo que a los chicos, cuando uno le enseña educación sexual, sin caer en a lo mejor explicar demasiadas cosas para la edad, hay que hablarle con las palabras como son. Porque sin si no, eufemismos. Claro, si no el chico va a la calle y escucha cualquier cosa y probablemente termina siendo una abuela más grande de la cuestión de lo que realmente es, o termina aprendiendo las cosas mal. Entonces, bueno, como que también encontré esas cosas que me parecieron re interesantes. O en el mismo año, en una edición de octubre, un hombre que contaba que con la mujer habían dividido las tareas del hogar porque la mujer también trabajaba, que no era algo común en esa época. Claro. Y contaba la cantidad de trabajo que era trabajar en la casa. O sea, que él sentía que tendría que cobrar un sueldo por todo eso que hacía, y que un hombre cuente eso, o sea, me pareció interesante también, como que por un lado le doy con un caño a la revista por las cuestiones machistas propias de la época, no solo de la revista esa, pero también cosas muy interesantes, y aparte de eso un montón de notas literarias, cosas que quedaron obsoletas ahora, pero otras cosas que se pueden seguir leyendo aunque sean ediciones viejas. Interesante, porque permite fijarse, leer, recorrer la historia reciente de las publicaciones de revistas cuyas ventas eran grandísimas
y de los artículos que estaban teñidas de machismo. En febrero del 58, la revista Selecciones, que aconsejaba cómo controlar a las mujeres. Sí, cómo manejar a las mujeres. Ahí tenés, escrito por una autora terrible. femenina. Sí. Y demás. Lindo ejercicio has hecho. Sí, me interesó mucho eso realmente. Perfecto. Candela, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene, por supuesto. Pero en este interín la gente puede seguirte. Exacto. En Instagram, Candela Fumale. En YouTube, Candela Fumale para el que le interese los programas anteriores. Y el blog escritoscósmicos.video.blog, que ahí no generalmente publico cosas mías, no hago mucha crítica. Sí, en los programas está todo sobre otros autores. Candela Fumale y su lugar aquí, el de la literatura y su óptica aquí en Primera Mañana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos.